La segunda venida de Cristo es sin duda el evento más importante de toda la historia de la humanidad. En los primeros siglos del cristianismo, inclusive algunos de los apóstoles creían que en su tiempo vendría Jesús por segunda vez. Lo que ellos no entendían es que las profecías del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis se extendían por mucho más tiempo de lo que ellos esperaban. Por esa razón es que algunos escriben siendo parte de las personas que estarían vivas cuando Cristo viene. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en algunos pasajes de la Biblia, como en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que él sería parte, como si él sería parte de ese grupo que estaría vivo cuando Jesús viniera. El problema es que sabemos que las profecías iban mucho más allá del tiempo apostólico, mucho más allá de la iglesia cristiana, mucho más allá de los padres de la iglesia y mucho más allá del protestantismo y también de la actualidad. Las profecías bíblicas iban más allá. Inclusive los propios escritores de la Biblia no entendían muchas veces el alcance de lo que estaban escribiendo. Sin embargo, todos los que han vivido desde que Jesús ascendió al cielo, han vivido bajo la esperanza y la promesa de la venida de Cristo Jesús para llevar a sus hijos. En los estudios anteriores de esta serie hemos hablado cómo el mundo cristiano se ha dividido en dos grupos prácticamente. El estudio anterior hablábamos acerca de cómo es que hay un problema de interpretación de las 70 semanas. También aprendimos en el estudio anterior que las fechas históricas mencionadas en un calendario pretribulacionista de acuerdo a los eventos finales no corresponde con el desarrollo de la historia de las 70 semanas de la profecía de Daniel capítulo número 9. Por lo tanto, no podemos arrancar ni mutilar la Biblia para poder apoyar ideas que no corresponden a la revelación bíblica de las profecías teológicas. Por lo tanto, el evento que sí, sin duda alguna, es un evento real, un evento esperado, un evento que es una promesa y que un grupo de escogidos, un grupo de elegidos, un grupo de seguidores de Cristo permanece fiel a ella, es en la segunda venida de Cristo. El gran evento, el evento más importante de la historia. Ni siquiera los eclipses solares, ni siquiera un megapartido de fútbol, ningún evento en la tierra tiene la importancia de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo cambia todo el panorama, cambia el tiempo, cambia la expectativa del ser humano. La segunda venida de Cristo es un antes y un después. El fin de la era de la humanidad y el comienzo de la era del gobierno del Señor Jesús. Así es como funciona esta tremenda promesa en la Biblia. Queremos invitarles, antes de introducirnos al estudio de esta ocasión, que por favor nos puedan apoyar suscribiéndose a nuestro canal y siendo parte de nuestra comunidad cristiana alrededor del mundo, que cada día sigue creciendo, sigue creciendo. Esperamos que usted también sea parte de nuestra comunidad cristiana mundial. El evento que está por suceder. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos enseñan qué es lo que sucede antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucede momentos antes, días antes, semanas antes, meses o inclusive años antes de la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús? Por ejemplo, el libro de Daniel en el capítulo número 12 y versículo número 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
A diferencia de otro grupo de interpretación pretribulacionista que enseña que el pueblo de Dios no pasaría por la gran tribulación, la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios pasará la gran tribulación, porque así como el pueblo de Dios pasó por las 10 plagas, así también el pueblo de Dios pasará por las 7 postreras plagas. La liberación del pueblo de Dios solo fue después de la 10ª plaga, en la gran fiesta que comenzó a llamarse la Pascua, la fiesta de la gran liberación. De la misma manera, es después de la 7ª plaga en el libro de Apocalipsis capítulo número 17, que entonces viene la segunda venida de Cristo para poder llevar a todos los redimidos, vivos y muertos justos, llevados al reino celestial, donde Él prometió en Juan 14, 1 al 3, que llevaría a sus hijos. Entonces dice acá, entonces será liberado tu pueblo. ¿Cuándo? Cuando en aquel tiempo, que habrá mucho tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe gente hasta entonces. Es entonces que será librado tu pueblo. El libro de Mateo, capítulo número 24, es un capítulo que nos comienza a hablar de lo que sucedería al fin de la historia de la humanidad. El versículo 4, Jesús hablando de las señales que antecederían su venida a esta tierra, Él dice, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiero que notemos esto. Dice que habrían muchos falsos profetas. Yo creo que en ninguna época de la historia de la humanidad hay tanta confusión religiosa como en nuestra época ahora. Hay miles y miles de religiones en el mundo y todas dicen tener la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. La verdad es que Él nos envía una manera de acercarnos a Él, y es reflejándonos en los mandamientos la manera más pecaminosa en la que vive el ser humano, y eso nos lleva a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Sin embargo, hay una gran confusión religiosa. Cada grupo religioso toma la Biblia como quiere tomarla, la interpreta como la quiere interpretar, crea un compendio de creencias y entonces se establece como el único grupo que ha de ser salvo sobre la tierra. Tristemente es la realidad. Por eso dice Jesús, cuidado, miren que no les engañe, porque habrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o yo tengo la verdad, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, otra señal grande. La confusión religiosa sería una señal de la venida de Jesús. Las guerras y los rumores de guerras, que eso todos los días lo podemos leer y ver en la TV, siempre dice que estas guerras y rumores de guerras serían otra señal de que la venida de Cristo Jesús estaría muy cerca. Pero no se turben, no se preocupen, eso es necesario que suceda, pero todavía, dice, no es el fin. Es una señal que nos dice que pronto viene, pero todavía no es el fin. Me interesa el mismo capítulo, los versículos del 7 al 9, lo que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las personas por causa de mi nombre. Notemos, habrán pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Podríamos hacer una lista muy especial en esta hora.
La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La Gran Guerra Fría y más de 74 guerras que han existido desde la Primera Guerra Mundial en todo el mundo. Al terminar esa lista podemos ver la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, la invasión a Irak, y la invasión a Libia y la invasión ahora en este tiempo a lo que sería Siria. Tenemos entonces que hay guerras en diferentes lugares, rumores de guerras en todos lados, se levantará nación contra nación, y toda esta situación revolucionada del mundo crearía entonces hambres y pestes y terremotos en diversos lugares. ¿Por qué? Porque también son señales de la venida de Cristo Jesús. Es decir, todo lo que estamos leyendo ahora nos dicen que son señales de que Cristo viene pronto y que eso solamente es principio de dolores. Así como el pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto, sufría bajo la esclavización, así también el pueblo de Dios necesita pasar por esos momentos de dificultad y de prueba. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En algunas partes de Europa y en los círculos intelectuales de cualquier parte del mundo, si usted dice que es cristiano, es visto como el bicho raro, como la persona rara, como aquel que es de los menos populares. Usted tiene menos influencia e inclusive es objeto de burlas y de crítica. ¿Por qué? Porque también es una señal de que Cristo viene pronto y es la prueba del pueblo de Dios. Los versículos 9 al 14 siempre de Mateo 24 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Notamos aquí? No dice que el odio, dice que el confrontamiento, dice que la traición no solamente se va a ver del mundo hacia los hijos de Dios, sino entre los hijos de Dios también habrá odio, es decir, no los verdaderos hijos de Dios, claro está. Lo que esto significa entonces que el cristianismo será infiltrado en gran confusión, en líderes religiosos que engañan a muchos hermanos, que tienen sus iglesias, que tienen sus grupos religiosos, engañando, usando la Biblia como una estrategia de marketing. A eso se refiere la Biblia. Pero el que persevere en la verdad hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio, dice, será predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Veamos lo que nos dice el versículo 21, los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces, oigan bien, gran tribulación, cual nunca fue, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Y este texto nos vuelve a confirmar de que el pueblo de Dios sí pasará la gran tribulación. Seremos aborrecidos, seremos perseguidos, seremos atribulados. Pero dice
que por amor de los escogidos, aquellos días serán acortados, porque si no fuesen acortados, nadie podría ser salvo, porque nadie podría soportar la gran y terrible tribulación. Qué interesante. Ahora me interesan los versículos 29 al 31 del mismo capítulo 24 de Mateo, que nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la tribulación que habla Daniel 12:1, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora quedemos allí. E inmediatamente después de la tribulación, algunos piensan que ya estas señales como ya han sucedido en el pasado, que ya no hace falta que suceda en el futuro. Y la verdad es que todas estas cosas, así como han sucedido en el pasado, sucederán también en el futuro, y lo vamos a ver más adelante. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se dan cuenta? En la segunda venida de Cristo, según lo que nos dice la Biblia, Jesús no pisa la tierra. Y esta ha sido la gran confusión con aquellos hermanos que creen que Jesús viene en el arrebatamiento y no pisa la tierra, pero que en la segunda venida sí pisa la tierra. Aquí la Biblia nos enseña que en la segunda venida de Cristo, Jesús no pisa la tierra. Son los ángeles que van desde un extremo de la tierra hasta el otro, recogiendo a los redimidos, resucitando a los muertos en Cristo, para reunirlos con Cristo en el aire, nos dice Pablo allá en Tesalonicenses. Es decir, e inmediatamente después de la tribulación. No dice antes. Tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia dice con claridad. No podemos suponer sobre lo que está escrito, ni podemos estar inventando más nada de lo que ya el Señor está revelando. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? La que nos dice Daniel 12:1, que no hubo ni habrá tribulación como aquella. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y los ángeles irán de un lado a otro con voz de trompeta, levantando a los escogidos y resucitando a los muertos, para poder llevarlos con Cristo Jesús al aire, donde seremos encontrados con Él. Notamos que aquí en Mateo 24, 29 al 31 nos enseña que la venida de Jesús no sucede antes, sino después de la gran tribulación. La Biblia es clara con esto y nos dice, nos confirma, nos refuerza la promesa de que Cristo Jesús vendrá por su pueblo y no fallará a esa promesa. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 16, con relación a los 7 sellos, nos dice la Biblia: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué interesante.
porque el sexto sello es el que antecede al séptimo sello en el desarrollo de la historia de la humanidad. Hay toda una serie de estudios bíblicos que tenemos sobre los 7 sellos del Apocalipsis, donde veremos cómo en el sexto sello suceden cosas justo antes de la segunda venida de Cristo. Porque en el séptimo sello, cuando es abierto, hay silencio en el cielo como de media hora. Ese es el silencio del cielo. ¿Por qué el cielo queda en silencio? Porque Jesús desciende a la tierra con los millares y millones de ángeles para poder llevar a sus hijos a las mansiones celestiales que Juan dice en el capítulo 14, versículo 1 al 3. Por eso en el sexto sello dice que se abre el sexto sello y hubo un gran terremoto. La Biblia ubica un terremoto con relación a la caída de las estrellas y con relación a un día de tinieblas, que si bien es cierto, son señales que han sucedido ya en el pasado, pero son señales que suceden justo antes de la aparición de Jesús en el cielo en su segunda venida. Dice que el cielo se enrolló como un pergamino y apareció la señal del Señor allí en el cielo. Interesante, porque hubo un gran terremoto también y había una gran revolución en toda la naturaleza. Toda isla huyó y todo monte huyeron. El cielo se enrolló como un pergamino. Esto nos indica que son instantes, momentos, horas, minutos antes de la segunda venida de Cristo Jesús en el cielo. Qué interesante panorama nos revela Juan en el Apocalipsis, cuando Jesús abre el sexto sello. Pero aún más interesante, el capítulo 17, versículo 17 al 20 de Apocalipsis, nos dice, hablando de las 7 plagas, especialmente cuando el séptimo ángel derrama su copa sobre el aire, y dice: el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz desde el templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. O lo mismo que en otras versiones dice: consumado es. Esta frase es muy conocida por todos, porque es una frase que se repitió una sola vez en el pasado. ¿Saben cuándo fue eso? Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz de Calvario. El mismo escritor de Apocalipsis, que es Juan, lo dice allá y dice: consumado es. ¿Qué significa consumado es? He acabado la obra perfectamente. ¿Cuál obra? La obra de redención por el hombre. Pero al final, cuando Él está viniendo por segunda vez, Él también dice: consumado es. ¿Qué es lo que ha terminado perfectamente? La obra de salvación. Y ahora viene no como sumo sacerdote, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Él hubo dicho eso, consumado es o hecho está, el versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. ¿Ve? Lo mismo que nos decía el sexto sello. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo nunca desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3, y las ciudades de las naciones cayeron, y la Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. De nuevo vemos el panorama apocalíptico momentos antes de que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. ¡Wow! ¡Qué panorama más interesante! Es que solamente entonces, hermanos, es cuando esa tribulación de todas las naciones, de todo el mundo, cuando la naturaleza esté poniendo punto final a la historia misma de la humanidad, es solamente entonces cuando Jesús aparece en las nubes del cielo. De nuevo vamos a leer Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, oiga esto,
Lo vuelvo a leer, mis queridos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? La que vimos en el sexto sello y en la séptima copa de las 7 plagas. El sol se oscurecerá, lo que dijimos que sucedería. La luna no dará su resplandor, lo mismo que dijimos que sucedería. Y las estrellas no caerán del cielo, también lo dijimos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, dice que habrá un terremoto grande. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué panorama apocalíptico al final de la historia de la humanidad, justo antes cuando Cristo venga. Pero vea lo que nos dice Pablo allí en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Hermanos, dice Pablo, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué interesante, porque Mateo nos dice que los ángeles vendrán con voz de trompeta y irán desde un extremo hasta el otro de la tierra, recogiendo a los escogidos, resucitando a los muertos en Cristo. Y ahora Pablo lo presenta de esta manera, que Jesús desciende del cielo y que los muertos en Cristo resucitan. Los que estamos vivos nos unimos a ellos y recibimos a Jesús en el aire. Qué hermoso será ese momento, mis queridos hermanos, cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos para podernos llevar a casa. Apocalipsis 19, 11 al 16 nos dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras que Mateo y Pablo describen a Jesús viniendo inmediatamente después de la tribulación, Juan en Apocalipsis lo describe en el momento que viene como un gran conquistador para poder llevar a sus hijos al cielo. Pero no solamente eso. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4 nos dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el Espíritu ni por la palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí nos dice que Jesús no vendrá sin que esto se lleve a cabo. ¿Y saben qué es lo peor, mis queridos hermanos? Es que la historia se está volviendo a repetir. Este hombre de pecado está a punto de manifestarse como el líder absoluto mundial. Y cuando esto suceda, entonces la gran tribulación habrá iniciado y Jesús estará por venir, porque esos días serían acortados por amor de sus hijos. Me encanta mucho cómo estas siguientes citas describen detalladamente los momentos y los instantes antes de la venida de Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice cuando el pueblo de Dios es perseguido en el momento de la gran tribulación. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar a la secta, es decir, a los hijos de Dios, aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Es decir, que a los hijos de Dios los van a sentenciar a muerte por ser disidentes y por reprender a una generación de pecado. Luego sigue siendo el pueblo de Dios perseguido. Dice, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados e instigados por legiones de ángeles malos se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris, estos son momentos antes de la venida de Jesús, mis queridos hermanos. Luego un arco iris refleja la gloria del trono de Dios. Se extiende desde un lado del cielo al otro y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Ahora veamos el pueblo de Dios liberado. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos, y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo
y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rasgos de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es, o consumado es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, dice la palabra, para darle el cádiz del vino del furor de su ira. El versículo 19. Pedrisco grande, cada piedra, como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba hacia abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron sus mandamientos, los que traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento, sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos se oyen voces
misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al enseñarse como al pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Y finalmente, pronto aparece en el este, en el oriente, una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cádiz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos, fiel y veraz, en justicia, y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. ¡Qué hermoso panorama! Con cantos celestiales los santos ángeles e inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes. Millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ah, mis queridos hermanos, este Jesús que una vez murió en la cruz del Calvario es el mismo Jesús que está viniendo a la tierra. Estamos en medio de una angustia y gran tribulación en el mundo. El mundo está confuso. En el mundo hay violencia. En el mundo hay persecución de los cristianos. En el mundo no hay paz. En el mundo hay rebelión. Y esto solo nos dice una cosa: que Cristo Jesús está viniendo a llevar a sus hijos. Hoy puede ser la última oportunidad que puedas tener en tu vida. Hoy puede ser el último chance que podamos tener para poder entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, hoy les quiero invitar para que vengamos a Cristo Jesús, para que acerquemos nuestra vida a Jesús. Él todavía es nuestro sumo sacerdote. Él todavía está intercediendo por nosotros en el cielo. Pero está llegando el momento en el que dejará las vestiduras sumos sacerdotales y tomará las vestiduras del juez, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del gran conquistador. Dios nos ayude
a poder serle fiel hasta el fin de los días. Que Dios te bendiga y espero verte en el próximo video.